Continuamos en esta cobertura magistral a propósito de esa extracción quirúrgica que ha liderado el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. El día de hoy nos acompaña el doctor Ángel María de León, quien nos va a arrojar luz en torno a esta situación. Doctor Ángel María, ¿cómo se siente el día de hoy? Estamos bien, Miguel. Muy contento de estar aquí en este importante programa que tiene cobertura nacional e internacional. Bueno, el día de hoy, un día histórico. ¿Cuál es la valoración que usted tiene en torno a este tema? Bueno, nosotros pensábamos que era cosa del pasado, la política de las cañoneras que aplicó los Estados Unidos ejerciendo su papel de imperio a principios del siglo XX. Pero vemos que eso en la actualidad, o sea, sigue en la práctica aplicando esa vieja doctrina de Edmund Roosevelt del año 1823, que anunció que la América Latina sería para los americanos. O sea, eso es esbozando lo que sería un corolario de intervenciones que se han venido produciendo a lo largo de la historia para asegurar el territorio bajo estos territorios de América Latina y el Caribe bajo la hegemonía de los Estados Unidos. En el caso concreto de Venezuela, estamos asistiendo a una violación flagrante de todo lo que son los derechos internacionales y los principios que rigen las relaciones entre los estados. Porque si nos vamos a la Carta de las Naciones Unidas, su artículo 1 y 2, una de las cosas que establecen es la no intervención, la no injerencia de un estado en los asuntos internos de otro. Pero además, en su artículo 4 habla muy bien de la Carta de las Naciones Unidas, de la resolución de los conflictos por medio de las negociaciones y por medio pacífico. Es decir, que esto está en contra de lo que son los principios jurídicos que rigen las Naciones Unidas, que es el organismo que norma las relaciones entre los estados. Pero aparte de eso también, Estados Unidos no tiene como país jurisdicción, por estas mismas razones de carácter jurídico, sobre ningún otro territorio que sea gobernado por un gobierno, que tenga su ley, constitución, etcétera, instituciones del Estado constituidas. Entonces nosotros estamos ante una política imperial que no para mientes en lo que son los principios del derecho internacional con tal de preservar sus intereses. Pero peor aún, estamos en una situación en el Caribe y América Latina donde se ha vuelto a repetir el escenario de la Guerra Fría, como fue en el año de 1962, que se presentó la crisis de los cohetes en Cuba, que fue la instalación de misiles de largo alcance en Cuba con ojivas nucleares de parte de la Unión Soviética, lo que trajo un conflicto y que puso el mundo en vilo, casi al estallido de una guerra nuclear que pudo haber puesto en peligro la existencia de la humanidad misma. Entonces, eso es una cosa que nosotros la vemos preocupante, que se convierta el territorio de América Latina y el Caribe en una zona de conflicto, de escalada de guerra, que pueda poner en peligro no solamente la paz de la zona, sino también la paz mundial. Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy también ha citado el artículo 2, precisamente de ese manifiesto de las Naciones Unidas. Díaz-Canel también habló de que con este tipo de acciones, hablamos del presidente de Cuba, se estaría alterando la paz de la región. Pero, evidentemente, a propósito de que usted cita ese tema de la crisis de los misiles en los años 60, vemos un estilo distinto en el caso del presidente Trump. Es decir, una forma más quirúrgica, una predominancia en cuanto al lenguaje, lleva las cosas al extremo para perseguir un punto medio de negociación, pero en términos armamentistas, lo que hemos podido apreciar es que el presidente Donald Trump ha tenido una actitud un poco más implacable, pero limpia en torno a sus invasiones. ¿Será que él ha entendido que esas guerras de desgaste, de guerrilla, no le dejan tantos resultados a largo plazo? Y lo digo por lo ocurrido en Medio Oriente con el bombardeo a esas instalaciones en Irán de enriquecimiento de uranio, y ahora vemos en Venezuela que de una forma relámpago, pues extrajo a un mandatario, como él mismo dijo, sin bajas militares. Claro, porque las situaciones están cambiando y han ido cambiando, pero si nosotros vemos todas esas agresiones que se han producido militares contra otros pueblos, como fue el caso de Afganistán, en Irak, en Libia, que fue prácticamente destruida ese país por la OTAN, con participación de Francia, Estados Unidos y de Inglaterra, pero vemos que en esta situación
ellos no pueden aplicar una guerra convencional con Venezuela, porque es que Estados Unidos no tiene un ejército para ocupar a Venezuela como país. Venezuela tiene más de 900.000 kilómetros cuadrados, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y además de eso tiene 30 millones de habitantes. Y los Estados Unidos necesitarían para ocupar a Venezuela en todas las ciudades, es decir, ciudad por ciudad, condado por condado, necesitarían alrededor de 500.000 de soldados, que ellos no lo tienen, porque ahí viene otro problema, que ahora viene una guerra asimétrica, una guerra prolongada, que no garantiza la hegemonía de Estados Unidos, porque se ha demostrado, en Irak se demostró en Afganistán, que tuvieron que entregarle. Ellos fueron a partir de los ataques de la Torre Gemela en el 2001, invadieron Afganistán con el fin de perseguir a los talibanes que lo acusaban de hacer lo que promovieron esos atentados, y el caso es de Saddam Hussein en Irán. Sin embargo, tuvieron que salir de esos países. Inclusive en Afganistán, ¿a quién entregan el poder? A los mismos talibanes. Los talibanes andaban en Afganistán desfilando en los vehículos de los soldados norteamericanos. Bueno, pero en esta ocasión, precisamente el presidente Trump ha dicho en rueda de prensa que no hay de manera visible en estos momentos una persona, un líder venezolano que lidere esa transición, y por ende Estados Unidos estaría liderando esa transición hasta otorgar el poder a alguien que sí cuente con el favor del pueblo, y eso muchas personas lo han tomado por sorpresa, porque de manera natural, a través del proceso pasado, que una gran parte del pueblo venezolano ha estado exigiendo que se restituya la constitución venezolana y los derechos que ya han sido adquiridos, a través de ese triunfo de González Urrutia y con esa líder que es quien lo respalda, María Corina Machado. Pero vemos que Trump en esta etapa la descarta de plano. ¿Qué lectura usted le da a eso? ¿No era ella la sucesora natural ante estos hechos? Es que realmente esa ha sido una oposición artificial. Una oposición que se ha creado sobre la base de despilfarrar miles de millones de pesos, que ha sido un gran negocio para un sector de la derecha venezolana. Entonces, él sabe en la realidad, porque los Estados Unidos tienen embajadores y hacen evaluaciones in situ, hacen encuestas, hacen sondeos y se dan cuenta cuál es el verdadero sentimiento de la población. Entonces, allí no es verdad que esos sectores, habiendo una revolución popular como la hay en Venezuela, que ha hecho cambios sociales, que son innegables, que no se han profundizado más por las sanciones a que ha sido sometida a Venezuela desde hace alrededor de más de 10 años, desde cuando estaba Barack Obama en el poder en Estados Unidos. Son casi 1.000 sanciones y cerco económico. La producción petrolera, para poner un ejemplo, estaba antes de esas sanciones en 3 millones de barriles de petróleo diarios, y hay un momento que llegó a bajar a menos de 500.000. Entonces, eso es indiscutible, que ellos no van a poder tener un control político de la situación que le garantice poder tener las decisiones que tome ese gobierno en la mano. Y todos sabemos que también esas potencias, que hoy Venezuela es un foco, ¿no verdad?, de controversia de las grandes potencias también, porque ahí está Rusia. Fíjense las declaraciones de Putin, donde combina a Trump a que libere a Maduro, y la posición de China, que también está planteando abiertamente que deben de respetar la independencia y la soberanía de Venezuela. Hoy en la mañana de hoy, llegó al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, llegó un avión de carga ruso con más de 600 toneladas, un avión súper de carga de pertrechos militares y equipos. Quiere decir que se está manifestando la solidaridad que hay de Rusia hacia Venezuela, lo que acarrea una peligrosidad para nuestro continente, porque eso nos dice que nosotros podemos ser el escenario de un conflicto de gran envergadura. ¿Quién sabe la repercusión, el alcance que puede tener eso para nuestro país? Porque nosotros indirectamente estamos ligados en eso. Aquí inclusive hay aviones militares norteamericanos que fueron estacionados por un acuerdo con el presidente Abinader, igual que tanto en el aeropuerto de las Américas como en la base aérea de San Isidro. Quiere decir que nosotros no estamos exentos de que en un conflicto de eso, en un intercambio de eso, pueda caer también proyectiles en nuestro país.
Bueno, eso habría que ver. En tal caso, ahora que usted menciona de posibles repercusiones en otros países, me llama la atención el tema de Colombia y de México, porque el mismo presidente Trump habló en su alocución de hoy de mediodía de que esto debe de servir de ejemplo para los otros países. Petro respondió con un tuit diciendo que él no tenía nada que temer, que él ha trabajado de cara al sol y que y que Colombia es un país soberano e independiente, y también por demás mandó a reforzar la frontera con Venezuela y prestó un apoyo en términos vamos a decir de salud y cualquier asistencia humanitaria que se requiera. En el caso de Claudia no hizo referencia directa a este tema, pero sí, repito, citó el artículo 2 del manifiesto de las Naciones Unidas. ¿Qué usted cree que podría pasar en este caso? ¿Qué lectura usted le da en el caso de Venezuela y de Colombia? Perdón, de Colombia y de México. Bueno, es indiscutible que ese conflicto va a acarrear una división profunda en América Latina, porque hay una serie de gobiernos títeres que siguen a pie juntilla las instrucciones y las orientaciones que le trazan desde Washington. Pero hay otros pueblos, hay otros gobiernos que se respetan, que van a tratar de ejercer su independencia y autodeterminación. Quiere decir que en América Latina se va a producir una situación también un poco, yo digo, de división, ¿no verdad?, en los estados. Porque hay una parte que va a estar de acuerdo con eso en la medida en que le pueda beneficiar, o que Estados Unidos lo presione para que lo apoyen, para sujetar eso a ayudas o una serie de cosas que le puedan dar, asistencia que le puedan dar. Bueno, hay una situación que me pareció muy particular, y es que el canciller francés se refirió al tema, pero lo hizo reprochando la acción de su aliado tradicional Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Francia pertenece a esa coalición de países que conforman la OTAN, y que precisamente el canciller de Francia, que aunque es de un país de izquierda, de un partido de izquierda que pertenece al presidente Macron, no deja de ser una posición tal como país más que como partido, y que el canciller de ese país se refiriera al hecho reprochando la acción y la violación a los derechos humanos. ¿Qué lectura usted le da? Porque debemos de recordar que Francia reforzó su flota naval a propósito en el Caribe, a propósito de esta incursión norteamericana. ¿Habría ahí una ambivalencia? ¿Habría una contradicción en tal caso? ¿Por qué el canciller francés sorprende con estas declaraciones? Bueno, fíjate, hay algunos países de Europa que han venido guardando distancia con la actitud que ha venido tomando, las medidas que ha venido tomando el presidente Donald Trump y su manejo de las relaciones internacionales. No solamente el caso de Francia, tenemos el caso de Alemania, que Alemania ratificó que ellos no iban a bajar su política de cooperación con China. Inclusive tú sabes que ellos tienen un acuerdo para promover lo que se llama la ruta de la seda, la ruta de un tren que va a llegar desde China hasta Alemania. Y tenemos el caso de España, que recientemente España se negó a que unos barcos que iban hacia Israel con pertrecho, tocaran puertos españoles. O sea que ya vemos que es una tendencia que hay en varios países europeos de guardar distancia de esas medidas trogloditas y de esas medidas expansionistas que está tomando Donald Trump. Bueno, finalmente, ¿qué lectura a grosso modo usted le da a este contexto? Porque sabemos que esto es algo que va más allá de un capricho de Trump de sacar a Maduro de Venezuela, o más bien más allá de un capricho de Trump de luchar en contra del narcotráfico internacional. Evidentemente hay un contexto geopolítico acá, de una recomposición geopolítica, geoeconómica. Quisiéramos saber, a propósito de esa fortaleza que han tomado el Cono Sur, los BRICS, y liderado por China, como es ese gigante asiático, ¿qué podemos tomar de todo esto? ¿Está el mundo avecinándose a una multipolaridad? Ya el mundo de por sí está en una multipolaridad. Y lo vemos, ¿no verdad?, en la fuerza precisamente que tienen esta economía emergente. La misma fuerza que van tomando los BRICS. Y en América Latina ya tenemos países como el caso de México y Brasil, que se abocan a convertirse en grandes polos económicos con vista ya al año 2030. Quiere decir que la situación que se ve es una situación que no es de retroceso de la multipolaridad, sino de cada vez acercarse más a esa tendencia. Entonces, en consecuencia, va a haber un conflicto, van a haber conflictos económicos, pero no se descartan también estos grandes conflictos militares, porque una cosa y otra están asociadas. Pero es preocupante, como usted decía ahorita, con
el auge de esa contradicción que hay entre Rusia y Estados Unidos, teniendo como teatro de operación a Venezuela. En América Latina, muchos países van a alinearse con Estados Unidos, sobre todo los que tienen regímenes de derecha, pero hay otros que, salvaguardando los intereses de su país, no van a adoptar posiciones extremas, pero van a mantener una actitud de resguardo de sus intereses en el marco de la escena internacional. Ya para cerrar, usted mencionó República Dominicana. Sabemos que República Dominicana le tocaba este año ser anfitrión de la Cumbre de las Américas, y el pretexto que utilizó el gobierno dominicano fue que por el conflicto con Venezuela, pues lo más sano era posponer la misma, a propósito de que países como México, Colombia manifestaron de que si Nicolás Maduro o el gobierno venezolano no era incluido en este diálogo, pues no veían necesidad de asistir. ¿Era necesaria esa cumbre a propósito de lo que vimos el día de hoy? ¿Cuál es su opinión en respecto a eso? Esa cumbre era necesaria porque en ella se iban a dirimir, ¿no, verdad?, los conflictos que ahora mismo se están suscitando en la región de América Latina. Pero nosotros creemos que respetamos la posición que adoptó el gobierno dominicano, pero creemos que cometió un error. El presidente Abinader cometió un error siendo él el anfitrión de esa cumbre, adoptar posiciones, ¿no, verdad?, excluyendo a países que son miembros de pleno derecho de la cumbre iberoamericana, porque eso es algo que no tiene sentido lógico, que usted excluya, y más siendo usted el anfitrión, a un país que tiene un pleno derecho a participar en un evento, porque eso no ayuda a, como decíamos y tú decías ahorita, a que se profundice un diálogo, ¿no, verdad?, en la parte que pueda contribuir a resolver los conflictos que hay en la región. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel María. También agradecer a la audiencia por siempre mantenerse al tanto de cada una de las informaciones que socializamos a través de este portal. Quédense conectados porque esta es la transmisión magistral de la captura del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias.